Buenos días, jóvenes estudiantes de Física 1. En esta sesión vamos a comenzar con la unidad 2. En esta nos interesa, en la unidad 2, la parte de la mecánica que se llama cinemática, que nada más describimos el movimiento. No nos interesa qué produce el movimiento. Posiblemente puede ser una corriente de viento, puede ser alguien que empuja, alguien que ala algo, etc. Eso no nos interesa por ahora, sino que nos interesa describir el movimiento. Entonces, para describir el movimiento necesitamos hacer algunas simplificaciones que vamos a empezar a tocarlas. Mi nombre es Carlos Turcios, y el horario que voy a estar siguiendo es este, ¿verdad? El lunes y el miércoles. Y las semanas que a mí me corresponden dar la clase de física es la semana 3, que es esta, la semana 9 y la semana 13. Así que nos veremos después de esta semana hasta la semana 9 y la semana 13. ¿Verdad? Bueno, eso es. El contenido de este material, porque yo les recomiendo que ustedes vayan leyendo el material antes de llegar a la clase. En todo caso, si no soy yo el profesor, no importa, ustedes leen el contenido antes, ya tienen el programa de la asignatura y pueden leer el contenido. Lo que vamos a ver ahora está en esto. Es el capítulo 2. Movimiento rectilíneo. En las dos clases que me toca, vamos a ver 2.1, 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. Eso me corresponde desarrollar también. Después sigue 2.5, ya es caída libre, eso va para la otra semana. Igual, ustedes leen eso para la siguiente semana, para el profesor que le toque, ustedes ya vienen listos para el tema. Así que el contenido que yo voy a desarrollar está entre la página 35 termina en la 52. Ahí luego comienza caída libre. Así que vamos a hacer, pero por supuesto que vamos a adelantarnos en algunas páginas donde hay ejercicios. Entonces, algunos ejercicios los vamos a desarrollar aquí también. Nos podemos inventar algunos ejercicios también. No hay problema. Así que es lo primero, siempre que ustedes cuenten con el texto, ya sea en físico o en versión digital, ustedes deben leer antes de la clase para que les puedan sacar mejor provecho. Es una primera recomendación. Entonces comenzamos con el tema, si no tienen algún comentario que hacer. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Disculpe, ¿no me podría regalar el autor de ese libro y que para buscarlo, por favor? Esto es Física Universitaria, tomo 1, de Sears Szymanski. John y Friedman, pero casi todo el mundo la conoce como Sears Szymanski. ¿Otra pregunta, otro comentario? También les quiero comentar que en la bibliografía a nosotros nos han recomendado 4 libros. Se ha recomendado el de Sears Szymanski. También se ha recomendado otro de Resnick, Serwell y también de Bauer. Yo puedo hacer referencia a cualquiera de los 4 libros, pero el que más me interesa que lean es este, porque es el que todo el mundo tiene y tiene el desarrollo de los temas está bien claro. El Resnick no todo el mundo lo tiene, ya hay varias ediciones, pueden verlo en inglés o en español. Serwell es bastante común también en Bauer. Así que lo que cambia en algunos libros, es que a veces no utilizan la misma simbología. Por ejemplo, lo que decía Szymanski, decimos
velocidad inicial en X, en otro puede ser que solamente diga velocidad en X inicial. O sea, utiliza en lugar de O de inicial, aquí puede ser que el otro diga I de inicial. Otro puede ser que solamente diga así nada más, velocidad inicial. Pero debemos entender que se está refiriendo a lo mismo, ¿verdad? Puede cambiar un poco en cuanto a eso, así que no le vaya a causar sorpresa. Pero el tema lo desarrollan en forma similar. Así que el que yo les estoy recomendando es este libro. El de C.S. Mankey, que les mostré en la cámara. No sé, ¿otra comentario o pregunta? Bien. Bien. La cinemática de traslación es parte de la mecánica. La mecánica se divide en dos, en cinemática y dinámica. En la cinemática nada más nos interesa describir el movimiento. Por ejemplo, algo que se mueve en línea recta sería una sola dimensión. Ejemplo de eso sería si yo tiro una bola directamente hacia arriba, esa está moviendo en línea recta. Y si logré que vaya directamente hacia arriba, cuando baje también va a bajar en línea recta. Así que todo el movimiento, tanto de subida como de bajada, fue en línea recta. Igualmente, si se mueve a lo largo del eje X, es en línea recta. O si se mueve en un plano inclinado, para arriba o para abajo, también es en línea recta. En una sola dimensión. Esto es una sola dimensión. No se está cambiando. Ahora, si yo esta bola la tiro como quien va a tirar una bola a un aro de básquetbol, esa va a describir una curva. Ahora ya no se mueve en línea recta, sino que su trayectoria es curva. Ahora sí, va a tener coordenadas en X y en Y. Cada punto va a tener coordenadas en X y en Y. El otro no tenía coordenadas en X, este tiene coordenadas en X y en Y. Eso ya es movimiento en 2 dimensiones. Pero el movimiento más general es en 3 dimensiones. Por ejemplo, el vuelo de un pájaro. Vuela porque se le ocurre. No anda pensando voy a volar en línea recta también en 2 dimensiones, pues vuela donde se le ocurre. Y vuela en 3 dimensiones. Como nosotros vimos vectores en la unidad anterior, donde vemos que hay vectores que solo tienen en una dirección, en Y, por ejemplo, 10 en Y, 20 en Y, eso es en una sola dirección. Pero si tengo un vector que dice Y en J, es en 2 dimensiones. Entonces, 2Y más 3J, ese vector ya tiene coordenadas en 2 dimensiones. Y en otra, ya un vector para ubicar un punto del vuelo de un pájaro, que puede tanto en Y, tanto en Y, tanto en J, en cierto instante. En otro instante voy a decir tanto en Y, tanto en Y, tanto en J, para otro instante va a cambiar el X, el Y y el Z, porque se mueve, digamos, que mueva como se le ocurra. Eso ya es en 3 dimensiones. Pero en todos los libros comenzamos con movimiento en una sola dimensión, para definir las ecuaciones de la cinemática. Una vez que se definen las ecuaciones de la cinemática en una dimensión, nos pasamos a 2 y 3 dimensiones. Así que lo primero es mecánica. Mecánica es el estudio de las relaciones entre fuerza, materia y movimiento. De las relaciones entre fuerza, materia y movimiento. Como ya lo dije, las cosas que se mencionan acá, ustedes no es necesario ver que se las copien, porque ya se mencionaron. Ustedes pueden repetir el video, verlo, y la definición está. Entonces puedo ahorrarme tiempo o hacer abreviaciones para las definiciones. Así que esa es la ventaja de poder ver un video o pararlo, etc. Luego, esta mecánica se divide en 2. Es cinemática
y dinámica. Dinámica es la unidad 3. Hoy la cinemática es la unidad 2. Entonces la cinemática es parte de la mecánica que describe el movimiento. Que describe el movimiento. Y la dinámica es parte de la mecánica que estudia la relación entre el movimiento y sus causas. Parte de la mecánica que estudia la relación entre el movimiento y sus causas. Les quiero adelantar un poco. ¿Qué causa que algo se mueva? Una fuerza. La fuerza del viento, la fuerza de un músculo, la fuerza que proporcionan los combustibles para que el motor de combustión interna haga que se mueva el vehículo, etc. Hay fuerzas, ¿verdad? Y esas las hemos reservado para la unidad 3. ¿Qué es lo que provoca el movimiento? Eso estudia la dinámica. Así que ahora nos interesa describir el movimiento. Para ello se requiere que definamos algunas cosas. Primero, marco de referencia. Se los leo. Es un conjunto de objetos considerados inmóviles entre sí que constituye el fundamento para describir la posición y el movimiento de otros cuerpos. Requiere un sistema coordenado y una escala de tiempo. Vamos a ver. Ustedes van a decir, mire, ¿y este vehículo se va moviendo? Sí. ¿A qué velocidad? A 30 kilómetros por hora. ¿Pero respecto a qué? Respecto a algo fijo, que por ejemplo podría ser el planeta Tierra. El planeta Tierra puede tener un poste, y este podría ser nuestro origen. A partir del poste vemos esto fijo que está en la Tierra. La Tierra es marco de referencia fijo, y el marco de referencia inercial, ese tema lo veremos más adelante. Marco de referencia en que las cosas están inmóviles entre sí. Ustedes pueden ver un edificio y otro edificio, no están moviendo ningún edificio. Respecto a ellos, están quietos. ¿Por qué? Están unidos a la Tierra. Entonces ustedes pueden ver un cuerpo que se mueve. Aquí está un edificio y aquí está otro edificio. Este cuerpo se va moviendo con cierta velocidad respecto a este que está fijo, respecto a este que está fijo. Ahora, ¿cuál voy a tomar como punto cero? Puede ser este, puede ser este. Si digo que es punto cero, voy a medir cuánto se movió de aquí para acá en tanto tiempo. El ejemplo típico de que acaba de pasar, los 100 metros planos, una competencia de los 100 metros planos. La referencia es desde el punto de partida hasta la meta. ¿Cuánto hay? Hay 100 metros. Esa distancia, lo que buscan los competidores es recorrer esa distancia en el menor tiempo posible. El que lo haga en el menor tiempo posible gana la medalla de oro. Entonces, pero yo necesito un marco de referencia, necesito ver dónde es cero. Y también necesito algo para medir el tiempo. Entonces necesito dos cosas. Eso requiere esto. Requiere una forma para medir la distancia, que podría ser el flexómetro o cinta métrica, o si cuentan con otra tecnología más avanzada, pues un distanciómetro. Un distanciómetro láser. Distanciómetro láser, ustedes lo ubican en este lugar y les mandan un rayo láser, y entonces allá donde choca el rayo, ahí les dice cuánto es lo que mide. Tal vez hay oportunidad más adelante en que lo usemos acá, el distanciómetro láser. Por ahora les traigo esto. Una cinta métrica y un cronómetro. Pero ustedes tienen cronómetro, es decir, si tienen cronómetro o no tienen cronómetro. Claro que tienen. ¿A dónde lo tienen? En el celular. En la asignatura anterior, nosotros hicimos el experimento con el péndulo simple y los estudiantes estuvieron midiendo con el celular. Solo estuvieron viendo en la cámara el péndulo y ellos estuvieron midiendo las oscilaciones y cuánto tiempo tardaban las oscilaciones y lo pudieron hacer. O sea que ustedes sí cuentan con un cronómetro, lo tienen en el celular. Así que podemos usarlo. Tengan listo el celular, que lo vamos a usar. Aquí mismo en esta clase lo vamos a usar. Así que esto sí requiere el marco de referencia. Un punto que denominamos fijo
algo con que medir las distancias recorridas y algo con que medir el tiempo que ha transcurrido mientras se recorren las distancias. Eso es necesario en un marco de referencia. Por eso le repito, dice acá, requiere un sistema coordenado. El sistema hablando en X sería para medir en X, pero también coordenado, ustedes ya saben que yo puedo hablar en X y en Y, ya cuando es en 2 dimensiones. O si quiero le agrego el eje Z y ya tengo en 3 dimensiones, ¿eh? Es un sistema coordinado. Bueno, ahora hablemos de reposo y movimiento. Bien, como ya hablamos de marco de referencia, voy a tomar un marco de referencia que este sea el punto X igual 0. X igual 0. Entonces voy a colocar este borrador. Acá lo voy a colocar en una distancia. Esta distancia será, digamos, 30 centímetros. 30 centímetros. Y tomo un cronómetro. Entonces, yo, tiempo 0 está a 30 centímetros. Aquí está el origen, está a 30 centímetros del origen. Entonces, yo tomo el cronómetro y veo que pasa 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos y eso no se mueve. ¿Qué pasa? ¿Está en reposo o está en movimiento? ¿Qué opinan? ¿Está en reposo o está en movimiento el doblador? Está en reposo. Está en reposo. Si yo quiero graficar posición versus tiempo, que sería así, posición en metros versus tiempo en segundos, yo podría tener 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Para ese ejemplo, yo voy a escoger 10, 20, 30. 10, 20, 30. ¿Cómo sería la gráfica? La gráfica de esto queda así. Pasaron 4 segundos y esto está en 30, esto está en 30 y no se movió. Así sería la gráfica de un cuerpo de reposo. Bien, ahora si este cuerpo se va moviendo, ahí es la cosa cambia. Yo tengo que ir midiendo qué distancia va recorriendo y qué tiempo ha transcurrido mientras recorre esas distancias. Ahí la cosa cambia. Este cuerpo está en movimiento. Entonces lo que definimos es reposo y movimiento es esto. Un cuerpo se encuentra en movimiento relativo a otro podría ser este cuerpo, el que está aquí, que sería el origen, relativo a otro, cuando su posición respecto a este segundo cuerpo cambia en el transcurso del tiempo. Cambia en el transcurso del tiempo. Les repito, un cuerpo se encuentra en movimiento relativo a otro cuando su posición respecto a este segundo cuerpo cambia en el transcurso del tiempo. Punto y seguido. Se encuentra en reposo si dicha posición relativa permanece invariable al transcurrir el tiempo. Entonces ya les puse aquí el ejemplo. Esto es reposo, eso es reposo y esto es movimiento. Está cambiando la posición relativa respecto a otro cuerpo en el transcurso del tiempo. Así que los cuerpos pueden permanecer en reposo o pueden permanecer en movimiento. Eso es una cosa que hay que definir. Cuando algo está en reposo, entonces en algunos problemas les dice una partícula se mueve con aceleración constante y en tiempo cero está en reposo. ¿Qué quiere decir? Que su velocidad no tenía ninguna velocidad, está aquí, está ahí, es cero en tiempo cero. Entonces, a veces nos dan datos que nos lo dicen con palabras, no dicen exactamente en tiempo cero, velocidad cero, no nos dicen así, sino que lo relatan, ¿verdad? Nosotros debemos de sacar información numérica a partir de eso que han puesto en forma escrita o lo han
detallado con palabras. Vamos con otra definición. Otra definición de partícula. Bueno, ya de por sí la palabra creo que nos da la intuición de partícula, que es algo pequeñito. Bien, pero es tan pequeñito que en física lo vamos a entender como algo que no tiene masa, es simplemente un punto. Le repito, les digo acá, la partícula también se conoce como masa puntual. En algunos libros le llaman masa puntual. También se conoce como punto material. Bien, les leo. Es una idealización, ojo, es una idealización física en la que se considera el cuerpo en estudio carente de dimensiones, ojo, carente de dimensiones. No importa qué tan grande sea, se asume que no tiene dimensión. Cualquiera que sea su tamaño. Desde el punto de vista cinemático, movimiento, solo se traslada, no vibra, no rota. Bien. Entonces, vaya, si por ejemplo yo esta bola, yo la lanzo y digo, mire, va rotando. A mí no me importa que vaya rotando. ¿Qué dimensiones tiene esto? No me importa qué diámetro tiene. Yo sé que va a ser como un punto que va a describir una trayectoria. Un punto. Alguien mire, le cuesta, no puede, ¿cómo puede ser un punto, un auto tan grande? Bueno, escoja un punto del bumper y cuando ese carro se mueva, ese mismo punto del bumper se va a mover porque se mueve todo el carro, ¿o no? Eso es. Igual, un planeta puede ser, un planeta que describe la trayectoria alrededor del Sol. Entonces es como un punto que se va moviendo en esa trayectoria, ya sea circular o elíptica, lo que sea. Se va moviendo, siguiendo una trayectoria. Estamos definiendo trayectoria. Pero eso simplifica las cosas. Imagínense que me meten en el lío, mire qué diámetro tiene esto, mire cuántas vueltas va dando. Todo eso no me importa. Lo defino como un punto nada más. Entonces, cuando yo digo un cuerpo se está moviendo de un punto A a un punto B, a mí no me importa si es esfera, si es planeta, si es tren, si es vehículo. A mí lo que importa es que se desplazó del punto A al punto B. Y ya como vieron ustedes en la unidad anterior, el desplazamiento es un vector. El vector de desplazamiento. También hablamos de que la velocidad es desplazamiento. No vayamos a confundir velocidad con rapidez. Rapidez no es vector. Rapidez es un escalar. Velocidad, incluso en los libros, yo sé que algunos de ustedes tendrán el libro en inglés. Entonces, en inglés, velocidad. Y cuando vean la palabra entonces, esto es vector y esto es escalar. Así que cuando yo defino, bueno, para pasar del punto A al punto B, ocurrió en tanto tiempo en línea recta con velocidad constante o aceleración constante, etc. Entonces yo defino un vector de desplazamiento, defino un vector velocidad y si hay aceleración, defino un vector aceleración. La aceleración también es vector. Eso lo vimos en el 1. Desplazamiento, posición, velocidad, aceleración son vectores. En cambio, rapidez, vamos a ver rapidez media, rapidez instantánea, son escalares. Bien. Así que el que se escoja, que cualquier cuerpo, no importa qué tan grande sea, se escoge como que es un punto, eso es para simplificar los análisis. Eso nos facilita la vida. Bien, vamos a hablar ahora de posición.
Posición es un vector. Es el lugar de la partícula con respecto a un punto de referencia escogido. ¿Ya? Es el lugar de la partícula con respecto a un punto de referencia escogido. En esto hay que tener cuidado. Vale. Podemos a trabajar en el eje X. Si yo tomo eso como referencia, va a decir esto va a ser X positivo y esto es X negativo. Eso es lo común. Ojo, eso es lo común. Pero no es obligatorio. No es obligatorio. Puede ser que yo escoja para acá en casos excepcionales. Alguien no toma y que para acá sea positivo. Y si es para acá positivo, entonces si algo está hacia allá, o se mueve hacia allá, o está allá, está en una posición negativa. Así que voy a hacer lo común. Lo común sería que una partícula esté aquí. Entonces, el vector posición, si esta es la partícula A, este sería el vector R de A, es igual a algún valor y va a ser positivo. Mientras que de aquí para acá vayan 10 metros, entonces voy a tener 10 metros. Y, como el vector, voy a tener un vector unitario, 10 metros y. Pero si está aquí B, entonces R de B, la posición de B, si este es positivo, entonces obligatoriamente hacia el otro lado va a ser negativo. Entonces sería menos el valor que haya escogido en I también. Aquí el valor en I. Por ejemplo, que haya sido menos 18. Sería menos 18 metros I. Una vez que nosotros definimos hacia dónde es positivo y hacia dónde es negativo, eso tenemos que respetar. Porque si estamos cambiando, que hoy es positivo para acá y después, y en el mismo problema le cambiamos, nos enredamos con los signos y nos podríamos llegar a resoluciones de problemas equivocadas. Y es lo que se evita. Equivocarse lo menos posible. Ustedes saben de que cuando se hacen los exámenes lo que se busca es que el estudiante resuelva los problemas equivocándose lo menos posible. El que no se equivocó tiene 10. El que se equivocó poquito tal vez tenga 9, 8, pero el que equivocó mucho, la nota baja. Entonces hay que tener cuidado con esto. Así que el vector posición puede ser positivo o negativo porque es vector. Bien. Entonces, les repito, posición es el lugar de la partícula con respecto a un punto de referencia escogido. Entonces, posición es vector, no se lo olviden, es vector. Así que cuando digo, ¿qué posición ocupa tal partícula en un segundo? Por ejemplo, en un segundo está aquí y en 2 segundos está aquí. Entonces yo puedo decir, bueno, hubo un desplazamiento, pasó de aquí para acá en un segundo. Entonces ahí tengo que ver la posición final y la posición inicial. Voy a tener posición final, posición 2 y posición 1. Entonces voy a decir, ¿cómo hay el delta R? R2 menos R1. Entonces, pero ustedes ya vieron lo que es resta de vectores. Resta de vectores no es nada más que sumar el negativo del vector. Este es positivo. Para que sea negativo, y va a mantener la magnitud, pero apuntando en sentido contrario. Entonces sería R2, y a este le sumo menos R1, que sería menos R1, entonces obtengo delta R. Esto sería delta R. Este es R2, vector, le sumo menos R1 y obtengo delta R, que ustedes saben de que va de la cola del primer vector a la flecha del último. Miren, esta es la cola del primer vector y esta es la flecha del último. Entonces el vector se está aplicando lo que vimos en la unidad 1, que es suma de vectores. El vector, el cambio de posición sería R2 menos R1. Y este vector, es suma de vector. Nada más que recordándole que la resta equivale a sumar el negativo del vector. Como pueden darse cuenta, y eso tenganlo presente, que en física estamos aplicando lo que vimos en unidad 1, lo aplicamos en la unidad 2. Y así,
lo que vimos en la 2 también nos va a aplicar en la 3, y lo que vimos en la 1, 2 y 3, ahí así vamos a... Así que debemos ir afianzando bien cada una de las unidades para que nos vaya sirviendo en las unidades siguientes. Ténganlo presente. No quiere decir que, mire, esto ya pasó el parcial y ya me olvido. No, eso se sigue aplicando. Ténganlo muy presente eso. Así que una vez que lo aprendemos, lo solidificamos, es lo que hemos aprendido, aplicándolo en siguientes unidades. Hay que aprenderlo bien, en otras palabras. Bien. Ahora, desplazamiento. Ya de una vez pasar a tocar el problema de desplazamiento. Desplazamiento. También es vector. Vector. Es el cambio en la posición de un objeto. Es lo que decimos aquí. Es el cambio en la posición de un objeto. Eso es desplazamiento. Es un cambio en la posición de un objeto. Ahora vamos con el concepto de trayectoria. Trayectoria es la línea que resulta de unir todas las posiciones sucesivas ocupadas por una partícula durante su movimiento. Todas las posiciones sucesivas ocupadas por una partícula durante su movimiento. Entonces, si este borrador se fue moviendo hacia acá, entonces fue ocupando sucesivamente una serie de puntos por cada posición que fue cambiando. Y si uno todos esos puntos, me define una trayectoria. En este caso sería una trayectoria recta, una recta horizontal. Si se moviera hacia arriba, uno todos los puntos me tendría una trayectoria recta vertical. Si fuera bajando, una trayectoria recta vertical en la dirección del eje Y negativo. ¿No? Si fuera inclinado, y este es el plano XY, bueno, eso ya tiene coordenadas en X y Y, es en 2 dimensiones. Y si fuera en el espacio, pues tendría X, Y y Z para otro punto, y así, de todos los puntos, y definimos una trayectoria en el espacio. Eso cuesta un poco dibujarlo. Por eso que los libros casi siempre se limitan a dibujos en 2 dimensiones, en una o en 2 dimensiones. Pero en el espacio entendamos que es algo caprichoso que se mueve con coordenadas X, Y y Z, y esa va a cambiar. Por ejemplo, el vuelo, les mencionaba, el vuelo de un ave, de una mosca, ¿no? Si unimos toda la sucesión de puntos que fue siguiendo, los cambios en esa posición que fue siguiendo, nos da la trayectoria en el espacio. Esa es la trayectoria. Así que hay trayectorias, aquí vamos a ver trayectorias en una dimensión y en 2 dimensiones. En 3 dimensiones también se analizan, pero brevemente, porque lo que más se pone énfasis en 1 y 2 dimensiones, trayectorias, ¿verdad? Pero lo extendemos también a los 3 ejes. El eje Z, entiendo el eje. Bien, ahora, distancia recorrida. Esto es bien importante. Distancia recorrida. Distancia recorrida es una escalada. Esta es escalada. Es la longitud de la trayectoria seguida por la partícula. Por ejemplo, si una partícula, vamos a ver, una partícula se movió aquí, llegó a este punto, digamos que llegó a 64.0 metros, llegó hasta aquí, 64.0 metros, pero regresó al mismo punto. La partícula estaba acá, voy a tomar la parte delantera del borrador, entonces este sería el punto. Se mueve 64 metros y luego a ese mismo punto regresa acá. ¿Cuánto es la distancia recorrida? ¿Cuánto es? ¿Cuántos metros? 128 metros. Correcto, 128 metros.
Les pregunto, ¿importa que haya sido 64 para arriba y luego regresar 54 para abajo? No importa. Aquí lo que importa es la trayectoria seguida, la suma de la trayectoria. No importa hasta dónde sea. Así que no importa si va en inclinado, siempre que haya sido 64 para allá, 64 regresa, su distancia recorrida es 128. Si ha sido para acá, 64, regresó a 64, es 128, lo mismo. Entonces, distancia recorrida a mí no me importa hacia dónde sea. Por eso es un escalar. No importa la dirección, distancia recorrida simplemente. Y esto es muy importante porque esto tiene que ver con la rapidez. Ahora viene ya un concepto de vector, velocidad media. Esto es un vector. Es un vector. ¿Cómo se define la velocidad media? Es el desplazamiento de la partícula, es el desplazamiento de la partícula dividido entre el intervalo de tiempo durante el cual ocurre el desplazamiento. Es el desplazamiento de la partícula dividido entre el intervalo de tiempo durante el cual ocurre el desplazamiento. O sea, en el libro de Sears utilizan así: velocidad media en la dirección X, así lo escriben, velocidad media en la dirección X. Ellos cuando utilizan así, solamente cuando utilizan la V únicamente solita, a eso se refiere a rapidez. Así que ellos aclaran que si le colocan el subíndice X indica velocidad instantánea. Si le quitan esto es rapidez instantánea. Entonces para hablar de velocidad media le agregan todo eso, de med-x para enfatizarte en una sola dirección. En otros libros pueden hallar velocidad promedio, también así le llaman, velocidad promedio. Pero la definición es el cambio de el desplazamiento dividido entre el tiempo en que ha ocurrido el desplazamiento. Entonces se define así: x2 menos x1 entre t sub 2 menos t sub 1. ¿Verdad? Y como este vector, le ponemos el vector. Entonces hay que definir lo que es vector. En el libro le han quitado las flechas, porque ya quedó definido. Y entonces esta resta, ojo, el denominador, no hay razón para que sea negativo. Esto no puede ser negativo, porque el tiempo transcurre y siempre es positivo. Nadie dice nos vemos dentro de menos 2 minutos, nadie puede decir eso. Siempre es para adelante, siempre es dentro de tanto, siempre es positivo. Siempre vamos sumando tiempo, nadie puede hacer retroceder el tiempo. Y también igual puede reponer el tiempo ya no se repone. Si ustedes perdieron el tiempo, ese tiempo perdido ya no se vuelve a encontrar. Así hay una frase famosa que dice: el tiempo perdido no se vuelve a encontrar. Así que procuremos no perder el tiempo para no estar lamentando que pudimos haber hecho otra cosa. Así que esto siempre es positivo. Entonces, la posibilidad de que esta velocidad media sea positiva o negativa depende de estos dos valores. Ejemplo: si ustedes tienen una partícula que está acá, entonces en la posición 1 está acá y en la posición 2 está acá. Entonces para allá es positivo, entonces mi idea es que aquí sea 10.0 metros y aquí sea menos 15.0 metros. Entonces, ¿cuál es la posición? Velocidad media. Entonces, velocidad media, para ese ejemplo sería en el tiempo 2. Y definamos que tiempo 1 es igual a 0, tiempo 1 es igual a 0 y tiempo 2 es igual a 6.00 segundos. Trabajemos con 3 cifras significativas. 6.00 segundos.
Entonces, ¿cómo podría calcular la velocidad media? Bueno, la calculo x2. ¿Qué posición ocupa la partícula en el tiempo 2? La partícula está en la zona negativa, la que yo definí que era negativa, que sería el eje X negativo. Está en menos 15. Digo, menos 15. Menos, pero este menos es por la fórmula. ¿Ya? Este menos, estoy agregando aquí por la fórmula. Menos. ¿Qué posición ocupaba en el tiempo 1? En el tiempo 1 ocupaba la posición 10, menos 10. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que estaba aquí hasta que estaba acá? Transcurrió 6 segundos. Negativo, no puede ser negativo. Simplemente desde aquí, para que esta partícula se moviera desde aquí hasta acá, se consumieron 6 segundos. Se consumieron 6 segundos. Nada que tiempo negativo porque va para atrás, no. Es el tiempo, les repito, positivo. Luego de ahí, esto que está en el numerador, esto va a estar en este. Bueno, estamos trabajando con tres siglas significativas. Entonces, 15.0 menos 10.0 metros entre 6.00 segundos. Entonces, ¿qué va a quedar? Metro por segundo. Metro por segundo. Ya vamos a hablar sobre esto. Entonces, menos 15 menos 10 es menos 25. Menos 25 entre 6. Queda menos 25.0 entre 6.00 metros por segundo. Si hacen esa división, creo que queda 6. No, perdón. Queda, se cobró 24, queda 4 y algo. ¿Cuánto le da? Menos 4.2. Menos 4 puntos. Con 3 cifras significativas. 3. 17. Menos 4.17 metros por segundo. Ojo con esto, miren. En esto hay un error bastante común, que la gente a esto o a esto le dicen metro sobre segundo o metro entre segundo. Eso es incorrecto. Nunca digan metro sobre segundo o metro entre segundo. Eso es incorrecto. Si no buscan el Sistema Internacional de Unidades, se lee metros por... O sea, que esta barra inclinada o esta se lee por en las unidades. No vayan a decir que así. No vayan a decir 7 por 4. Aquí sí se lee 7 entre 4. O aquí también. 7 entre 4. O cuando yo digo esto. Aquí leo masa entre volumen. Aquí digo masa entre volumen. 7 entre 4. 7 entre 4. Pero aquí, ese es un convenio. Ese es un convenio que se debe leer metro por segundo. O sea, que la barra inclinada se debe leer por. Y por ningún motivo vayan a agregar 2 barras inclinadas. Por ejemplo, les digo, kilómetro. ¿Cómo leen esto? Kilómetros por hora. Ajá. Todo el mundo lee kilómetros por hora. Pero cuando ya se pasan a esto, ya le ponen metro entre segundos. No es cierto. Así como leyeron aquí kilómetros por hora, aquí también tiene que leer metro por segundo. Pero nunca vayan a poner doble barra inclinada. Eso es incorrecto. Eso no está aceptado. Solamente una debe aparecer. Vale, eso es como un paréntesis, ¿no? Y eso vale también para esto. Esto se debe leer metro por segundo al cuadrado. Metro por segundo. Nada de leer metro entre segundo al cuadrado. Es incorrecto. Metro por segundo al cuadrado. Si tienen dudas, vayan a revisar el Sistema Internacional de Unidades. En todo caso, en el libro, en el apéndice, aparece eso también. Bien, entonces la respuesta es eso. Como pueden darse cuenta, el que aparezca el signo menos indica que eso puede ser positivo o puede ser negativo porque es un vector. Bien, ahora estamos hablando de velocidad media. Tengan presente que el cambio es el desplazamiento de la partícula dividido entre el intervalo de tiempo entre el cual ocurre el desplazamiento. Ahora, velocidad instantánea. Velocidad instantánea es el límite de la velocidad media conforme el intervalo de tiempo se acerca a cero.
es el límite de la velocidad media conforme el intervalo de tiempo se acerca a cero. Entonces significa así, aquí es donde viene el subíndice X, le dije. Con subíndice X indica que es velocidad instantánea. Si le quito esto, es rapidez instantánea. Si le quito el subíndice. Entonces esto es, ustedes han visto el concepto de límite, ya saben que es cantidad pequeñita cuando delta t tiende a 0 de delta x entre delta t. Y ustedes ya vieron límites y saben que eso se transforma en derivada, que es la derivada de x, es la derivada de x respecto al tiempo. Ya veremos ejemplos donde a mí me dan una ecuación de x en función del tiempo y yo tengo que derivar para hallar la velocidad y vuelvo a derivar para hallar la aceleración. No hemos llegado hasta ahí todavía, pero a eso vamos a llegar. Así que por ahora, esa es la velocidad instantánea. Bien, para que afiancemos un poco esto y lo veamos gráficamente, les quiero mostrar un primer experimento. Les quiero mencionar, yo no me conformo con ir desarrollando la teoría, pero la teoría está desarrollada en el libro, sino que me gusta irlo haciendo con ejemplos reales, o sea, experimentos, para que lo vayamos relacionando con la teoría. Así que aquí tengo ya preparado algo para que hagamos un experimento. Bueno, aquí tengo un plano inclinado. Y este bloquecito que está acá es la referencia, sería el x igual 0. Tengo el plano inclinado y aquí es x igual 0, o sea, es el origen. Este sería mi punto de referencia. A partir de acá, yo voy a ver si un cuerpo se mueve a lo largo de este plano o no se mueve. Bueno, vamos a comenzar con lo sencillo. Me voy a quitar la inclinación, lo dejo a nivel del piso. Y voy a utilizar las gráficas. Bien. Yo aquí tengo marcado 4 distancias. Aquí esta partícula, la partícula bola, está en el origen. He puesto la parte delantera de la bola, un punto de la parte delantera de la bola en el origen. Bien, si yo lo coloco acá tengo una marca. Ustedes no lo logran ver ahí, pero créanme que aquí hay una marca que hay de aquí hacia acá hay 20 centímetros. Ahora la bola está en 20 centímetros. Bien. Miren como la bola está en un plano horizontal, si yo grafico posición versus tiempo en segundos, entonces yo tengo que de aquí, miren, de aquí para acá hay 20 centímetros, entonces 20.0 centímetros. ¿Qué pasó? Yo puedo, eso se va a mantener indefinidamente, yo puedo quedarme aquí y vamos a hacer este experimento, me puedo quedar aquí todo el resto de la clase y eso no se va a mover. No hay ninguna razón para que se mueva. Para que se mueva podría ser esto. Pero eso lo vamos a ver en unidad 3. Pero por ahora no se mueve. No hay ninguna, no me pide nada para que se mueva. Entonces, ¿están de acuerdo que se sería la gráfica? Pasa 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos, 1000 segundos, lo que ustedes quieran, eso ahí va a quedar. Ahí está. Bien, pero no ocurre así cuando yo cambio algo. Si yo lo inclino, ¿qué creen que va a pasar? Anticípense el experimento, ¿qué creen que va a pasar? ¿Creen que se va a quedar quieta aquí o se va a mover? Se va a mover. Va a haber movimiento. Ahora, ¿creen? Otra pregunta. ¿Creen que esta va a bajar a velocidad constante, así, a velocidad constante? La misma velocidad siempre, hasta que llegue aquí. ¿Creen que va a ser velocidad constante? No. ¿O creen que va a ir cambiando su velocidad? Va a ir cambiando, va a ir subiendo. Va a ir cambiando su velocidad. ¿Qué velocidad tiene aquí antes que yo la suelte?
0. 0. Cero. Y ahora, más y más y más y más. ¿Estamos de acuerdo? Su velocidad va cambiando. Va cambiando. Entonces, miren. Ok, ahora preparen sus cronómetros que los voy a soltar aquí. Yo les voy a decir 1, 2, 3. En 3 ustedes activan el cronómetro y lo detienen cuando ya vean que ya está llegando. Recuerden que siempre hay un tiempo de reacción de uno, así que si ustedes esperan que choque, ya quieren que quizás activar cuando ya está por llegar para que sean lo más precisos posible. Este experimento se haría mejor si utilizáramos algo que interrumpa un haz de luz, ¿verdad? Por ejemplo, una fotosalda, que automáticamente y ahí se detiene el cronómetro, pero se puede lograr bastante aproximación utilizando el cronómetro también. Así que vamos a ver cómo resulta. ¿Están listos? Preparen el cronómetro. ¿Listos? Cuando diga 3, ustedes lo activan. Y cuando vean que ya va a llegar, lo desactivan y me dicen cuánto tiempo transcurrió. ¿Listos? 1, 2, 3. ¿Cuánto transcurrió? 2:33. 2:31. 2:38. 2:33. 2:28 me dio. 2:27. 2.8 tuve yo. ¿2 cuánto? 2.25. 2.08. 2:27. 2. 27. 27. 260. Ok. Todos 2.55. andan bastante cercanos. Tomemos unos 5 valores. Tomemos los primeros 5 valores. Vale, hagan una cosa. Sumen esos 5 valores y dividan entre 5. ¿Cuánto les digo? 2:33. Ok. Vamos a asumir que ese es el tiempo. Asumiendo que es el tiempo con una fotocelda y que fue lo mejor. Quedémonos así. A mí lo que me interesa es haber realizado el experimento. Ok, lo voy a apartar. Bien. ¿Cómo quedaría la gráfica? Voy a comenzar así. Y la voy a hacer mejor con una regla. Bien, aquí tiempo en segundos, aquí tendría 2:23. Entonces, aquí podría colocar 1, 1.00, aquí 2, vamos a poner el valor. Aquí es 2 y aquí es 2:33. Bien. ¿Cuánto recorrió? Eso no se lo dije. Yo tengo marcado esto y la distancia que recorrió fueron 80 centímetros. Entonces aquí podemos colocarle. Vamos a hacerlo aquí. Aquí sería 20.0, 40.0, 60.0 y 80.0. Perdón, no sé si les dije 60 o 80. Recorrió 80 centímetros. 80 dijo. 80 centímetros. Recorrió 80 centímetros. Significa que en 2:23 recorrió 80. Sería
algo así. En 2.33 recorrió así. Bien, ahora les pregunto, X en metros. Ustedes observaron el fenómeno y me dijeron, no, la velocidad no se mantiene constante, sino que va aumentando y aumentando y aumentando. Ah, significa entonces que yo no puedo decir que es una línea recta, ¿sí? Porque si fuera una línea recta, indicaría que la velocidad se mantiene. ¿Qué significa esto? Que al cabo de tantos segundos, esto, otro similar, el doble, otro, el triple, otro, no es cierto. Es algo así. Es algo así. Si la gráfica no es así, sino que es así. Algo así es. Yo los invito a ustedes que hagan este experimento en su casa, pero ahora tomen varias medidas. Tomen 20 centímetros y vean cuánto tarda. Tomen 40 centímetros y vean cuánto tarda. 60, cuánto tarda. Y van a tener 4 valores. Significa entonces que si yo tengo 4 valores sería así, 20, 40, 60, y se van a dar cuenta que los primeros 20 segundos tardó mucho más que el siguiente, y que el siguiente, o sea que era algo así. Era algo así, que aquí este fue mucho más grande, este menor y este aún no. O sea que estas distancias van decreciendo si estas se mantienen iguales. O si ustedes lo quieren ver al revés, mantengan esto igual y esta va a ir siendo cada vez mayor. Recorren más distancia en el mismo tiempo. Por ejemplo, 0.5 segundos, recorre los primeros 0.5 recorre tanto, en los siguientes 0.5 recorre más. Entonces, así. Esta gráfica se presenta entonces para ver un concepto importante, que es gráficamente cómo podría yo interpretar la velocidad instantánea. Velocidad instantánea, ¿cómo puedo ver la velocidad instantánea? Bueno, la velocidad instantánea no es nada más que la pendiente al punto que yo escojo, o sea, la tangente. Por ejemplo, si escojo un segundo, aquí está un segundo, y me dice, ¿cuál es la velocidad instantánea en un segundo? Entonces, yo puedo marcar un segundo en la gráfica y buscar la tangente. Miren, la pendiente es con esta inclinación, o sea, la pendiente es delta y entre delta x. Delta y entre delta x. Delta y entre delta y. Esa es la pendiente para un segundo. Pero si me paso 2 segundos, miren, ahora ya la tangente es así. Ahora delta y es más grande. Delta y entre delta x. Significa que en 2 segundos la velocidad instantánea es mucho mayor. Y así llegamos hasta 2.23, que sería así. Todavía más grande. Ingeniero, una duda. ¿Verdad que la velocidad instantánea se puede sacar derivando también? Exacto, eso ya lo dijimos el límite cuando delta t tiende a 0 de delta x entre delta t, ¿no? Que es la derivada de x respecto al tiempo. Recién lo dije, ¿no? Revisen sus apuntes. Entonces le digo, la velocidad instantánea, miren lo que va pasando aquí. Cuando está así, indica que es velocidad 0, o sea, la pendiente es 0. Entonces aquí, miren, va creciendo la velocidad, va creciendo, hasta cuando llega acá, podría ser así. Entonces, la velocidad instantánea va creciendo, porque es un movimiento rectilíneo con aceleración constante. Bien, ahora, ¿cómo llego a la velocidad? Miren, aquí me voy a tener que adelantar a las ecuaciones de la cinemática. Me voy a adelantar ahorita y se las voy a anotar, porque las vamos a ver, ya entre poquito las vamos a ver, pero porque las necesito ahora para hacer un cálculo. Pero ustedes, vamos a ver cómo se deducen un poquito más adelante, pero por ahora se las voy a anotar. Las ecuaciones de la cinemática son 4. De la cinemática es esta.
son las que aparecen en todos los libros. Lo único que a veces cambia un poco. Les voy a mencionar, por ejemplo, en Serway, en el libro de Serway aparece así: velocidad de X final y velocidad de X inicial. Entonces le aparece la F de final y la I de inicial. En este caso, final es esta, inicial es esta. Esas son algunas. Otros libros utilizan así, velocidad final, y a este lo utilizan velocidad inicial. Así de simple. Entonces, por ejemplo, esta la hacen: velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta así aparece en algunos libros. En otros aparecen velocidad en X final es igual a velocidad en X inicial más aceleración en X por el tiempo. Así aparece en otros libros. Así que no se sorprendan. Incluso es posible que como aquí van varios docentes dando las clases, es posible que algún docente esté más acostumbrado a otro libro y esté utilizando alguna inicial y final. Pero no olviden de que esto es lo mismo. No se vayan a confundir. Lo ideal es que estén utilizando el mismo libro, pero pues cuesta ponerse de acuerdo. Hay algunos docentes que tienen preferencia por otros libros, o así se acostumbraron, lo que sea, la razón que sea, y entonces utilizan, pero el concepto es el mismo. Aquí lo que estoy diciendo es, pues, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Bien, aquí tengo posición final. Posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. En el libro de Sears ponen su X para hacer énfasis que es en una dirección X. Y aquí tengo posición final menos posición inicial igual a un medio de la suma de las velocidades iniciales y finales, todo multiplicado por el tiempo. Aquí tengo velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la diferencia de X, posición final menos la posición inicial. A veces esto es 0, a veces esto es 0, a veces esto es 0. Vamos a ver qué es 0 aquí. Y les recomiendo, si esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, esta es la ecuación 3 y esta es la ecuación 4. La voy a dejar ahí porque lo vamos a utilizar dentro de poco. Ahora, combinando la 1 y la 2, voy a llegar a una ecuación 5, que es muy útil también. En la mayoría de los libros no aparece, pero sí la deducen. Así que vamos a deducir una combinando la 1 y la 2 para llegar a una ecuación 5. Y vamos a hacer un dibujito también para ver de dónde sale alguna de ellas. Vamos a ver. Bien, ¿a cuál voy a recurrir? ¿A cuál voy a recurrir para llegar a la velocidad? Miren. De este experimento yo solo he medido dos cosas. He medido distancia recorrida y he medido el tiempo en que trató. Y al graficar, que es lo que yo les invito que hagan el experimento en su casa, pongan en un plano inclinado algo a recorrer y midan los tiempos, cambiando las distancias, y se van a dar cuenta que esta curva van a obtener. Vamos a obtener una curva así. Eso les queda a ustedes, porque aquí no hay tiempo para hacer el experimento más largo. Entonces, les queda a ustedes calcular. Bien, ¿cuál de estas voy a utilizar? Bien, conozco la aceleración y no la conozco, conozco la velocidad final y no la conozco, tengo dos incógnitas, pero vean la segunda. Conozco la posición inicial de 0, la posición final ya sé que es 80 centímetros, velocidad inicial ya sé que es 0, solo me queda de incógnita la aceleración, o sea, puedo utilizar esto. Esta perfectamente. Veamos esta. Tengo velocidad inicial, no la conozco. Velocidad final, no la conozco. ¿Puedo hallar velocidad final? Sí, porque conozco la posición. Conozco esto es 0. Esto es 0 y esto es 0. Entonces, yo puedo hallar 2x entre t igual a la velocidad inicial. Puedo utilizar esto también. Puedo utilizar esta, vean velocidad final, la desconozco, la inicial ya sé que es 0, porque velocidad inicial es cuando yo la tenía detenida, entonces es 0. Ahora, desconozco la velocidad final, sí, desconozco la aceleración, sí, tengo dos incógnitas, así que esta no me está sirviendo.
Lo que sí podría ser es que con esta, como esta yo la desconozco, esta la conozco que es 0 y desconozco 2. Entonces podría ser, a veces ocurre que en alguna ocasión calculamos el tiempo y del tiempo nos metemos a otra ecuación, puede ser. Pero aquí en esta directa, miren, en esta directa, este es 0 y este es 0. Entonces, si este es 0 y este es 0, solamente me queda 2x entre t cuadrado y hallo la aceleración. Hallando la aceleración, me vengo para acá y hallo la velocidad final. ¿Verdad? Aquí también lo podría hacer. 2x entre t hallo la velocidad final. Bien, vamos a utilizar esto. X menos X inicial es igual a 1 medio de la velocidad inicial en X más la velocidad final en X por el tiempo. Bien, como este es 0 y este es 0, este 2 va a pasar a multiplicar. 2x y esta velocidad va a pasar a dividir. No, el tiempo va a pasar a dividir y me va a quedar aquí la velocidad final en X. ¿Qué les parece? ¿Qué unidades va a tener X? Centímetros. ¿Qué unidades va a tener el tiempo? Bueno, centímetros o puedo pasar a metros, porque sería esto puede ser, esto está en centímetros aquí, así como está en centímetros. Pero si yo quiero pasarlo a metros, solo sería así, 0.200. Y esto pasa así y esto es en metros. Yo puedo trabajar con esto y ya utilizo esto que sea metros y esto que sea segundos. ¿Qué puedo tener? Velocidad en X es igual a 2 veces 0. Como yo lo que medí es 80, yo medí este valor normal, otros no los he medido, que eso les queda a ustedes. Entonces, 2 por 0.800 metros entre el tiempo que sería 2.33 segundos. Díganme ustedes cuánto es la velocidad final. Es 1.6 entre 2.33. Con 3 cifras significativas, muchachos. Sería 0.69 metros sobre Con segundo. 3 cifras significativas. ¿Cuál sigue? Con 3 cifras significativas. 7. Sería 7. Correcto. Esto sería 0.687 metros por segundo. 0.687 metros por segundo. Esa es la velocidad. Bien. Entonces, van a disculpar, porque solo tenemos una pizarra. Yo he solicitado que tengamos pizarras deslizantes, pero ojalá que algún día ocurra. Así que voy a tener que borrar esto, porque aquí mismo voy a construir la gráfica velocidad versus tiempo. Así que ya lo vieron y ahora lo voy a borrar. Solamente voy a anotar que aquí, que la velocidad final es igual a 0.687 metros por segundo. Entonces vamos a cambiar aquí para que queden metros también. Entonces vamos a poner que esto para que queden metros, para que sea congruente la más así. 0.200, 0.400, 0.600 y 0.800. Bueno, hoy va a caer en metros por segundo la velocidad en metros por segundo y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Bien. Y ahora voy a seguir la misma dirección. Bien.
Entonces aquí tengo 223. Y cada 223. Entonces yo he hallado el valor 0.687. 0.687 metros por segundo. Esta es la velocidad. Y aquí trazo un horizonte. Una línea para acá, para allá. Y la gráfica queda así. Así que, bien. Ahora yo puedo hallar la aceleración. Como ya tengo este dato, con este dato ya puedo hallar la aceleración. Puedo irme a esta ecuación. Miren, utilizando, voy a hacer aquí. Velocidad final es igual a velocidad inicial en X más aceleración en X por el tiempo. Como ya conozco que este es 0 y que esto ya la conozco, ya está. Entonces, que la aceleración es a 0.687 metros por segundo entre el tiempo. ¿Cuánto tardó? 2.33 segundos. Aquí tengo metros por segundo. Entre segundos va a quedar metros por segundo al cuadrado. Si hacen esa división ustedes, les queda 0.290 y díganme cuánto les queda. Con tres cifras significativas. 0.290 y 5. correcto. 200 metros por segundo al cuadrado. Entonces lo que tengo que hacer es el siguiente. Esto sería aceleración metros por segundo al cuadrado y esta es constante. Entonces le pongo este valor que sería 0.295 y aquí voy a tener siempre 223. Aquí también 223 porque esto es tiempo en segundos, aquí también tiempo en segundos. Y ahora va a ser una paralela al eje X. Hoy van a ver la razón por qué los he dibujado así en línea. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa el área bajo la curva? Vamos a aprovechar este experimento para hallar también los cambios en la velocidad y los cambios en la posición. Vean, pongan mucha atención en esto. Porque si nosotros manejamos a los fenómenos a representarlos utilizando la gráfica posición, tiempo, velocidad, tiempo y aceleración, tiempo, los fenómenos los graficamos utilizando, a veces así los resolvemos, a veces ni siquiera tenemos que ir a hacer análisis con estas ecuaciones, sino que de un solo de la gráfica podemos obtener un resultado. ¿Saben cómo? Vean, fíjense en lo siguiente, miren. El área bajo la curva, repito, el área bajo la curva, en la gráfica A, T, indica el cambio en la velocidad. Me repito, el área bajo la curva en la gráfica A, T, indica el cambio en la velocidad. El área bajo la curva, en este caso es esta. Es un rectángulo. Y un rectángulo, ustedes saben que pasa por altura. ¿Cuánto es la base? 233. ¿Cuánto es la altura? 0.295. Hagan calculen esa área, por favor. $2.33 por 0.295. ¿Cuánto me dio? ¿Le dio 0.687? Sí. Correcto. Quiere decir que entre tiempo cero, ojo,
entre el tiempo 0 y entre el tiempo 2.33, cambió la velocidad en 0.687. Miren, en tiempo 0 está en 0. Y en tiempo 2.33, ¿cuánto tiene? 0.687. ¿Estamos de acuerdo? Ocurre eso, que se cumple, que el área bajo la curva es igual al cambio de la velocidad. Sí. Sí, se cumple. Ahora vamos con la otra. El área bajo la curva en la gráfica velocidad-tiempo es el cambio en la posición. Quiere decir que el área de este triángulo va a ser cuánto cambió de aquí a acá. ¿Verdad? Entonces, como ustedes saben, este es un triángulo y eso es base por altura entre 2. Multipliquen 0.687 por 2.23 y lo dividen entre 2. El área del triángulo tiene que ser el cambio en la posición. Esto por esto entre 2. .800. ¿Y cuánto se trasladó la partícula? 0.800. ¿Se dan cuenta que se cumple? Entonces, esta gráfica, no se les olvide, área bajo la curva en la gráfica AT es igual al cambio en la velocidad. Área bajo la curva en la gráfica BT indica el cambio en la posición. Vale, esto es lo más sencillo que podemos hacer. De ahí vamos a pasar a otras posibilidades. Pero lo que quería ver con este ejercicio es, vean cómo se cumple eso. ¿Alguna pregunta? Porque si es así, les voy a plantear otra gráfica. Para que ustedes vayamos sacando algunas conclusiones. ¿Qué les parece? ¿No hay ninguna pregunta? Nos tuvimos que adelantar a esto porque las necesitábamos, pero ya vamos a hablar sobre ellas. Bien, ahora ya que estamos en gráficas, voy a hacer otro planteamiento. Bueno, voy a borrar estas gráficas. Voy a dejar esas ecuaciones porque me van a servir. Bien, si alguna gráfica bueno, ya hicimos el ejemplo para la bola de tenis que bajaba por el plano inclinado. Y vamos a hacer otro ejemplo. Imagínense esto. Algo típico. Un vehículo está en posición, digamos que está frente a un semáforo, está detenido. Luego el semáforo cambia a verde y entonces él acelera hasta que alcanza cierta velocidad, igual que la bola de tenis. Pero después que alcanza cierta velocidad no va a seguir acelerando porque está en una ciudad, hay semáforos en la ciudad. Entonces se mantiene, después de esto, se mantiene con velocidad constante. Pero cuando ya va a llegar al siguiente semáforo, ve que está en rojo y entonces empieza a frenar. Empieza a frenar y empieza a frenar hasta que se detiene. Eso tiene en común. Eso es lo que yo estoy detenido acá. Empiezo a caminar, camino y luego me detengo y ya. Igual un vehículo. Entonces, eso es bien típico. ¿Cómo sería la gráfica? Sería así. Hay una zona donde va a acelerar, que sería llamémosle el punto A, el punto B y el punto C. Cuando esté acá, y A va a acelerar. Entre A y B se mantiene con velocidad constante. Velocidad constante significa que la pendiente se mantiene constante. ¿Recuerdan que les dije que la velocidad instantánea era la pendiente? Entonces, en este caso,
¿sí? La pendiente aquí es 0, va subiendo, subiendo, subiendo hasta que llega a cierto valor y allí, en todos los segundos que siguen, hasta alcanzar el punto B, que hay tiempo involucrado, aquí hay tiempo. Entonces, se mantiene con velocidad constante y luego frena. Entonces, frena hasta que llega a ser 0. O sea que es algo así. Comienza horizontal, se va inclinando, cada vez mayor, hasta que aquí la vez se mantiene constante. Luego, cuando llega a este tiempo, empieza a disminuir, hasta que queda otra vez horizontal. Ya, hasta que queda así. Que cuando está así, indica que es velocidad 0. Entonces, aquí hay un desplazamiento, aquí hay un desplazamiento y aquí hay un desplazamiento. Entonces son 3 desplazamientos. Aquí, en esta zona, aceleró positivamente. Aquí, velocidad constante. Y aquí, aceleración negativa. Aceleración negativa en la práctica significa frenar. Frenar hacia donde estoy moviendo. Si me voy moviendo hacia acá, indica voy frenando hasta que se hace 0. Si me voy moviendo hacia allá, voy frenando hasta que se hace 0. Así que yo estoy bien. Así quedaría el ejemplo de eso, de un vehículo, velocidad 0, acelera hasta alcanzar cierta velocidad, que sería esa pendiente, y luego se mantiene constante, pendiente constante, y luego esa pendiente empieza a disminuir. Así como ustedes vean una gráfica XT, esta es la gráfica XT, cuando vean una gráfica XT que tiene concavidad hacia arriba, indica que es aceleración positiva, ¿sí? Cóncava hacia arriba, aceleración positiva. Cuando es línea recta se mantiene sin aceleración, y cuando es cóncava hacia abajo es aceleración negativa. Esa es una cosa para identificar en las gráficas. No sé si hay alguna pregunta. Disculpe, digo que en la gráfica posición-tiempo, cuando va para arriba, la aceleración es positiva. Cóncava hacia arriba. Esta curva es cóncava hacia arriba, ¿no? Esta es la aceleración positiva. Cuando es cóncava hacia abajo, es aceleración negativa. Vale. Fíjense que cada vez lo voy complicando un poco más. Primero solamente fue este pedacito. Este fue el experimento que hicimos. Luego, después, velocidad constante, que les pongo el ejemplo del vehículo. Acelera, velocidad constante, y luego frena, hasta que se detiene. Acelera, velocidad constante, y luego frena, hasta que se detiene. Bien. Pero, ¿qué pasa? Hoy voy a recurrir ahora con otro experimento. Pero solamente sin tomar datos, solamente para que lo vean. ¿Qué pasa si esta lleva una velocidad inicial, pero va a pasar algo? Vean lo que pasa. ¿Qué pasó ahí? Tenía una velocidad inicial acá, pero en la medida que iba subiendo, iba disminuyendo, llega a un punto que se hace 0 y luego la velocidad ya es negativa. Y ya viene en sentido contrario. Pero hacia allá debe definir que es positiva, entonces cuando venga moviéndose para acá, es negativa. ¿Bien? Es igual que si yo la tiro para arriba. ¿Tienen ustedes algún objeto para arriba? Cuando sale de aquí, sale con velocidad alta. A medida que va subiendo, se va haciendo menor. Llega un instante que se hace 0 y luego empieza a tener velocidades negativas. Hacia arriba eran velocidades positivas, si yo definí positivo hacia arriba. Velocidad positiva, positiva y cada vez menor, positiva y cada vez menor, hasta que se hace 0 y luego negativa creciendo. Y cuando llega al punto de salida, va a tener la misma velocidad con la que la impulsé. Igual, aquí. Si esto yo lo impulsé con una velocidad de 2 metros por segundo, cuando venga de regreso va a venir con menos 2 metros por segundo, despreciando la resistencia del aire. ¿Sí? 2 metros por segundo va a regresar con menos 2 metros por segundo. O sea que en todo el camino esta bola experimentó aceleración negativa.
Este experimento sería así. ¿Cómo lo podría graficar? Ya vamos a ver. Algo así sería. Siempre fue cóncava hacia abajo, porque desde que salió tenía aceleración negativa. O sea, cuando está hablando X contra tiempo. Cuando salió, sería la tangente de la curva, tenía esa velocidad. El impulso que le estaba dando tenía esa velocidad. Pero a medida que iba transcurriendo el tiempo, que equivale a ir subiendo, esa velocidad iba disminuyendo. Llegó un momento en que se hizo cero. Entonces, cuando está aquí, es velocidad cero. Significa que aquí es el tiempo que tardó en subir hasta donde se detuvo, es el tiempo de aquí para acá. Y luego de que se detuvo, el tiempo que tardó de aquí para acá es el mismo. El mismo. Si para acá tardó 1 o 2 segundos, de aquí para acá sería 2,4, porque 1, 2 más 1, 2 sería 2,4. Entonces, ojo, miren, velocidad positiva. Velocidad positiva, pero cada vez más pequeña, cada vez más pequeña. Velocidad instantánea positiva, cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que esa velocidad se hace cero. Luego, velocidad negativa, ya la bola va de regreso. Negativa, 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 hasta que la pendiente que tiene aquí, la pendiente que tiene acá, es el mismo valor, pero negativo. Si aquí la pendiente era 3 metros por segundo, aquí 3 metros por segundo, no más que aquí es positiva y aquí es menos 3 metros por segundo y aquí 3 metros por segundo. Eso es el fenómeno en XT. Entonces esta velocidad va cambiando hasta que haya de cero y luego disminuye. Bien. ¿No sé si hay preguntas sobre esto? Una duda. Si la bola regresa al mismo punto, va a tener, o sea, su velocidad final va a ser igual que la inicial, pero por sí contrario. Exacto, exacto. Si yo aquí, yo la impulsé, ¿verdad? La impulsé para que tuviera una velocidad de 3 metros por segundo, cuando regrese, va a regresar con menos 3 metros por segundo. Menos 3 metros. Asumiendo, por supuesto, que no hay fricción, con el aire, que no hay resistencia al aire. Son cosas que nosotros suponemos para facilitarnos nuestros cálculos. Entonces, eso sería lo teórico. En la práctica ya pasan otras cosas que hay que tomar en cuenta. Pero la teoría, la cinemática nos dice, despreciamos la resistencia del aire, despreciamos la fricción con la superficie, y entonces eso se mantiene. Con la misma magnitud de la velocidad, o sea, la misma rapidez instantánea, en otras palabras. Vale, ahora, aprovechando esto, en algún punto cualquiera, digamos a esta altura, a esa altura. Este mismo tiempo que hay de aquí para acá, el mismo tiempo que hay de aquí para acá. Bien. Pero a esta altura, cuando yo pongo esto tangente, yo tengo la velocidad instantánea en este tiempo. En este tiempo, la velocidad instantánea es la pendiente, es pendiente positiva. Pero en este otro tiempo, llamémosle el tiempo en A. Llamémosle tiempo en B. Aquí,
la velocidad instantánea es el mismo valor, pero con pendiente negativo. Y así, cualquier posición que ustedes quieran. Pero con respecto a la rapidez, vaya, imagínense que aquí sea 2 metros por segundo. Aquí sería menos 2 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si aquí es de 2 metros por segundo, aquí es menos 2 metros por segundo. Pero en cuanto a rapidez instantánea, aquí es 2 metros por segundo y aquí es 2 metros por segundo. O sea, la velocidad instantánea, si quieren anotarlo, es la magnitud de la rapidez instantánea. O sea que la rapidez instantánea siempre es positiva. Si aquí es 2 metros por segundo, la rapidez, aquí también es 2 metros por segundo la rapidez. Por eso es que cuando en las carreteras se pone en una carretera, digamos, recta, y entonces un policía pone un radar y ve que un vehículo, sospecha que ese vehículo viene excedido en velocidad, así dicen ellos, excedido en velocidad, y ve, y el radar lo que mide es la rapidez que se va a estar moviendo el punto vehículo. No le importa si el vehículo viene o va, es lo que le importa la rapidez, o sea, lo que está midiendo el radar es la rapidez. Mire, decir, mire, no me ponga multa porque yo voy por allá y velocidad negativa. ¿Por cómo puede tener multa por una velocidad negativa? No puede argumentar eso, porque ellos lo que están midiendo es la rapidez que se mueve la partícula auto. No sé si queda claro eso. Sí, todo claro. Bien, así que eso es con esta gráfica aprovechamos para ver el concepto de rapidez instantánea. Es la magnitud de la velocidad instantánea. Pero, anoten rapidez media. Rapidez media es el cociente entre la distancia total recorrida y el tiempo total que lleva a viajar esa distancia. Les repito, rapidez media o rapidez promedio es el cociente entre la distancia total recorrida y el tiempo total que lleva a viajar esa distancia. Entonces, rapidez media, o promedio, le llaman también otros libros, es igual a la distancia total entre el tiempo total. Vale, vamos a verlo con un ejemplo. Ustedes saben que cuando hacen competencias en natación, las piscinas miden 50 metros de largo. Entonces dice, por ejemplo, 100 metros pecho. ¿Qué es lo que pasa? Recorren 50 metros y regresan al mismo punto de partida de 50 metros. Así es la competencia, ¿no? 100 metros pecho. Entonces, parte de aquí, llega allá y regresa. ¿Cuánto es la velocidad media? Velocidad media en X es X2 menos X1 entre dentro del tiempo. ¿Cuánto es la velocidad media? Salió de aquí y llegó ahí. Entonces, X2 es 0 menos 0. Entonces es 0. La velocidad media es 0. O sea que el tipo, no importa qué tan rápido se movió, llegó al mismo lugar en el tiempo que sea, porque ni siquiera he visto el denominador, no lo he visto. Entonces, su velocidad media es 0. Ahora, ¿cuánto es su rapidez media? Su rapidez media es igual a 100 metros, porque es la distancia total recorrida. Ahora sí, este es un escalar, este es vector y este es escalar. 100 metros entre el tiempo que tardó. El tiempo que tardó. No se comandan los tiempos en el pecho. Pongámosle cualquier tiempo. El tiempo que sea divide entre esto y hay otro valor. Esa es rapidez media. Esa es rapidez media.
Imagínense que tardó, vamos a ver, no sé cuánto, 40 segundos. Este da 2.5, 2.50 metros por segundo. Ahí está. Igual, si ustedes, vamos a ver, si ustedes le dan la vuelta a la manzana, digamos 100 metros, 100 metros, 100 metros, 100 metros, y regresan al mismo lugar, recorrieron 400 metros. Si esos 400 metros los recorrieron en 5 minutos, ustedes dividen 100 metros entre 5 minutos. ¿Y eso qué es? Si dividen 400 metros entre 5 minutos, eso es rapidez media. Pero si hacen esto, salí de aquí y llegué ahí, llegué al mismo lugar, no cambié de posición, delta x igual a 0. Entonces, ahí la rapidez, la velocidad media es 0. No sé cómo andamos de tiempo. Son las 9:43. Sí, a las 9, ¿cuánto termina esta clase? A las 9:50, ¿verdad? Creo que es a las 9:45. 9:45. Bien, todavía nos quedan unos minutos para alguna consulta. Hay algunos problemas, hay un problema en la guía que es un poquito engañoso. En la guía, ustedes tienen la guía, ¿verdad? La guía de discusión. Sí, la tenemos. La guía de discusión, si ustedes buscan en los problemas, busquen por favor en los problemas, busquen el problema número... Problema 2. Dice, un ciclista recorre la distancia entre dos pueblos con una rapidez constante de 35 km por hora. Rapidez, ojo, rapidez constante de 35 km por hora. Y luego efectúa el viaje de regreso con una rapidez constante de 15 km por hora. Dice rapidez constante. Encuentre la rapidez media con que efectúa el viaje completo. Entonces, miren esto. Entonces, creo que una primeras cosas que uno dice cuando ve este problema, dice, bueno, pero no me dice la distancia, cuánto es la distancia del pueblo, por lo tanto este problema no se puede resolver. Es lo primero que dice. Aquí dice la distancia, pero no me dice cuánto es, por lo tanto este problema no tiene solución. No es cierto, sí tiene solución. La otra que dicen es, bueno, como iba a 35 y regresó a 15, entonces 35 más 15, 50 entre 2, 25, entonces la rapidez media de 25 km por hora. ¿Qué chiste tiene eso? También está equivocado. Así que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con ese problema. Se lo voy a resolver. Dice, rapidez media es igual a la distancia total entre el tiempo total. Entonces, como yo no sé cuánta es la distancia entre los dos pueblos, pero lo que sí sé es que ida y regreso es 2 veces la distancia, porque es distancia de ida y distancia de regreso. Entonces, en el numerador va a ir 2 veces la distancia. Entonces, va a ir 2 veces la distancia. Ahora, en el denominador tienen que haber 2 tiempos, el tiempo que tardó en ida y el tiempo que tardó en regreso. Entonces, va a ir tiempo de ida más tiempo de regreso. Aquí es donde nosotros tenemos que hacer bien las cosas. Miren, ahora, yo sé que rapidez de ida es igual a la distancia entre el tiempo de ida. ¿Están de acuerdo? Rapidez de ida es distancia entre el tiempo de ida. Y rapidez de regreso es igual a la distancia entre el tiempo de regreso. De ahí ustedes despejan que su I es igual a que pasa acá y que pasa acá. Entonces, D entre rapidez de ida. Y su R es igual a D entre rapidez de regreso. Entonces voy a hacer acá. 2D entre D R de ida más D entre R de regreso. Y ya está. Como pueden ver en el denominador, pueden sacar factor común. Y sacar factor común me queda así. 2D factor de D entre 1 entre R de ida más 1 entre R de regreso. Bueno, también la R, la que así. R mayúscula, pues, para rapidez de ida y rapidez de regreso.
Entonces ya pueden eliminar, miren que se eliminan las D. No era necesario conocer la distancia, solo nos queda eso. Y aquí ustedes tienen dos caminos, o sacan factor común, así más, o sacan factor común, y sigue, o de una vez se ponen la gloria ahí. 2 entre 1 entre 35 más 1 entre 15. Y esto creo que da 21. 21.0 kilómetros por hora. Sí, está en kilómetros por hora. Así que, verifíquenlo ustedes. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Y pueden darse cuenta, o sea, no era así sencillo decir 35 más 15, 50, entre 2, 25. No era 25, no, era 21. Pónganle ustedes cualquier valor que quieran. Cualquier valor que quieran a la distancia y se van a dar cuenta que sí cumple esto y que para 25 no lo cumple. Eso ya les queda a ustedes de tarea para que lo hagan en su casa. Así que no vamos a alcanzar el tiempo para más, muchachos. Así que en la próxima sesión les recomiendo que lean, que hagan problemas de la guía, porque la otra sesión la vamos a utilizar más para hacer aplicaciones. Para hacer aplicaciones de hablar de estas fórmulas y hacer aplicaciones. Y también de la gráfica. Vamos a seguir insistiendo en las gráficas también. Cómo se utilizan las gráficas para solucionar problemas. Las gráficas X, posición tiempo, velocidad tiempo y aceleración tiempo. No sé si tienen alguna pregunta. Estamos...